Hola, hoy nos encontramos de nuevo en este curso de Mensajeros de la Reconciliación. En el día de hoy vamos a ver el libro de Tobías. Es un libro que está dentro del contexto de los libros sapienciales, si bien es más habitual encontrarlo dentro de lo que es la narrativa bíblica. Está escrito en un contexto sapiencial y tiene muchos rasgos sapienciales, como vamos a ir viendo en el transcurso de estas charlas. Vamos a tener dos encuentros. En estos dos encuentros vamos a trabajar juntos y a ver junto con el foro, a ver los trabajos que nos van a ir dando y a profundizar un poco en este libro y en el mensaje que tiene para darnos. Decíamos que es un libro que no es tan conocido dentro de nuestras Biblias, es un libro que no es tan estudiado, ¿no? Es uno de los libros deuterocanónicos. Esto hace que sea un libro que en las Biblias protestantes no pertenece, no está en las Biblias protestantes, porque al ser deuterocanónico entró más tarde en el canon, y por las Biblias protestantes y las Biblias judías no están incluidos, ¿no? Entonces, como decíamos, por ahí no está tan conocido. Si bien sí lo podemos conocer en nuestra liturgia, se utiliza mucho en los casamientos, la famosa frase "concédenos llegar juntos hasta la vejez", que se usa en mucha liturgia de los casamientos, pertenece a este libro, ¿no? El encuentro de Tobías y Sara, dos de los protagonistas del libro. En cuanto a la fecha de redacción, primero se pensaba que había sido escrito en un contexto del exilio y que era un libro verídico, ¿no? Con el personaje Tobit siendo un personaje histórico, pero hoy ya se sabe que es un libro escrito, que es una novela, ¿no? Para enseñar sobre cómo tener una buena vida como judío en el exilio, ¿no? Y por eso está ambientado en un contexto del exilio, si bien el libro fue escrito bastante después. Se calcula que alrededor del año 200 antes de Cristo fue escrito, ¿no? Y tenía la función, además de entretener, poder enseñar cómo es la vida de un judío en el exilio, ¿no? Incluso en el año 200 había muchos judíos que permanecían en el exilio, tal vez en la zona de la Mesopotamia, como en otras regiones de Egipto y Grecia, y bueno, el entorno griego. Entonces este libro apuntaba a eso, ¿no? A ver la forma de vivir como un buen judío dentro del exilio. Como decíamos, es un relato literario que tiene rasgos sapienciales. El personaje Tobit, que es el que se presenta en todo el inicio del libro, tiene bastantes semejanzas con Job principalmente, ¿no? El justo que no se explica por qué tiene que pagar con sufrimiento cuando él cumplió, ¿no? Este cuestionamiento de la teología o la doctrina de la retribución que está muy presente en los libros sapienciales, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Que hoy nos seguimos preguntando con el sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Ya vamos a ir viendo qué le va pasando a cada uno de los personajes. Como decíamos, está en un contexto del exilio. Rápidamente repasamos las dos deportaciones, ¿no? Recuerdan que en Israel estaba el reino del norte y el reino del sur. Eran los dos reinos que se habían dividido después del reino unificado con David y Salomón. Los reinos se dividen y queda el reino del norte y el reino del sur. En el año 721 el imperio asirio conquista el reino del norte y hace lo que se llama la primer deportación. Por supuesto, este proceso fue bastante más complejo, ¿no? De esto que estamos planteando, pero bueno, lo simplificamos para poder entenderlo y dar un poco de contexto a este libro.
eso fue en el año 721. En el año 587, Babilonia conquista Asiria. Asiria era el que había hecho la primera conquista del Reino del Norte. Más adelante, Babilonia conquista Asiria y ya invade también Judá, el reino de Judá, el reino del sur, y destruye Jerusalén y el templo, ¿no? Y esa es la crisis total del pueblo judío. Muchos autores bíblicos dicen que es la crisis más importante que tiene el pueblo judío, que está muy marcado en la Biblia, y la Biblia transmite muchísimo este periodo. El pueblo judío estaba basado, su identidad estaba basada, además del templo y la ley, en la tierra y en el rey, ¿no? El pueblo había querido tener un rey, Dios le había prometido la tierra, y ahora el pueblo ya no tenía tierra y no tenía rey. El templo estaba destruido, ¿no? Entonces, esta crisis tan grande que pasan los judíos cuando están en el exilio, encima son llevados a una tierra lejana. Por supuesto, no fue todo el pueblo el que fue llevado a esas ciudades, ¿no? De Nínive en el primer caso y Babilonia en el segundo caso, en la segunda deportación. Y son una parte del pueblo, ¿no? Principalmente los nobles, si bien probablemente no trabajaban como esclavos, sí estaban en condiciones de bastante sufrimiento, ¿no? en ese lugar. Y bueno, esto le plantea una crisis muy grande, una crisis de identidad, y vuelve a tener que buscar otra nueva identidad, otras nuevas bases para la identidad del pueblo, ¿no? A la vuelta del exilio, ya en el periodo persa, más adelante, el pueblo judío vuelve a encontrar una identidad, vuelven a reconstruir el templo, ¿no? Siguen estando en la tierra, si bien ya no gobernaban, se centra más en la religión, se centra más en la raza, la ley y el culto, ¿no? En torno al templo. Entonces empiezan a ser los nuevos pilares a raíz de estos exilios. Entonces, por eso decimos que es un momento tan central. Este tiempo de crisis es el que trata de reflejar este libro en este periodo. Bueno, yendo concretamente al libro, ahí vemos la ciudad de Nínive y la ciudad de Ecbátana, ¿no? Ya más en la región de Media, que era un poco más alejado del imperio asirio. Si bien pertenecía a la órbita del imperio, ya no tenía un control total. Por eso van a ver que en algún momento Tobit dice que es riesgoso ir a buscar el depósito que había hecho, ¿no? Ya vamos a ir viendo. Bueno, este personaje es Tobit. Tobit es un hombre justo, un judío justo que intenta cumplir las leyes y ser fiel al pueblo y ayudar a los hermanos, y se pasan los 2 primeros capítulos contándonos cómo Tobit era una buena persona que ayudaba a los demás, ayudaba a sus hermanos judíos, respetaba mucho las leyes judías, la ley judía, la Torá, ¿no? Sin embargo, en un día sale a dormir la siesta y unos pájaros lo dejan ciego, ¿no? Lo dejan ciego y queda ciego. Y ahí Tobit empieza a tener un sufrimiento muy grande, ya anciano y ciego, no puede trabajar, y empieza a sufrir. Tenía un hijo que era Tobías y su mujer Ana, ¿no? Entonces Tobit, en este sufrimiento le ruega a Dios y dice: haz conmigo ahora según lo que te plazca. Manda, Señor, que sea liberado de esta aflicción, de este sufrimiento, y déjame partir al lugar eterno. No apartes, Señor, tu rostro de mí, pues prefiero morir a pasar tanta aflicción durante la vida y tener que seguir oyendo injurias. Como que le decían: vos que tanto ayudaste y ahora Dios no te cuidó, no te protegió, ¿no? Tobit quiere morir, ya no tiene sentido su vida, pero manda a su hijo Tobías que vaya a buscar un dinero, ¿no? Paralelamente, para poder sustentar a la familia. Antes que eso, paralelamente,
aparece la historia de Sara, ¿no? Sara es el otro personaje que aparece en el capítulo 3 y se cuenta sobre su sufrimiento. Ella vivía en Ecbátana con su padre, era hija única también, al igual que Tobías, y ella tiene el problema que está poseída por un demonio, como plantea el texto, y ese demonio con cada pareja que quería casarse, lo mataba en la noche de bodas. Entonces no podía consumar el matrimonio, no podía darle descendencia a su familia, ¿no? Ese era un sufrimiento muy grande para una mujer judía, y se plantea esta escena, ¿no? Con un demonio que la tiene poseída. Estaría enamorado de ella este demonio y no la dejaba que se acerque ningún otro hombre a ella, ¿no? Entonces queda planteado este dilema, estos dos sufrimientos. Sara sufre mucho. La novela plantea un paralelo entre Sara y Tobit, en el momento, en el capítulo siguiente, dice, Sara se arrodilla, se postra, ya desesperada, se quiere suicidar, pero decide no suicidarse y se pone a rezar, ¿no? Entonces dice, vuelvo ahora mi rostro y alzo mis ojos hacia ti. ¿Para qué quiero la vida? Si no te place, Señor, darme la muerte, mírame con compasión y que no tenga yo que escuchar tantas injurias. Al igual que Tobit, ella sufre las injurias de lo que decía el entorno, ¿no? También, ¿para qué vives? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te matas? Le decía en el texto una sirvienta, ¿no? Es un gran sufrimiento para ella. Dios, dice el texto, escucha estas oraciones, ¿no? Escucha las dos oraciones de Sara y de Tobit, y manda un enviado para sanar, ¿no? Para sanar esta aflicción que tenían ambos. Entra en escena Tobías, el hijo de Tobit, que casi circunstancialmente Tobit lo manda, se lo presenta como menor, ¿no? Bastante protegido aparentemente por su madre Ana, que no quería que emprenda esta odisea, y Tobías, el padre le pide que vaya a buscar un dinero que tenía en depósito en Media, en la región de Media. Para esto Tobías tiene que buscar un guía que lo acompañe, porque él no conocía el camino, era muy joven, nunca había recorrido ese camino. Sale a buscar uno dentro de su pueblo, dentro de su comunidad, y el que encuentra providencialmente es el hermano Azarías, un miembro, se presenta como un miembro de su familia, pero en realidad es el arcángel Rafael, ¿no? Se presenta como Azarías, pero es el arcángel Rafael enviado por el Señor en respuesta a las oraciones de Tobit y Sara. Y Rafael va a acompañar a Tobías en la odisea, en este camino hacia recuperar el dinero, que supuestamente es lo que va a paliar un poco el sufrimiento de su padre. La madre no quiere que salga, no lo quiere dejar emprender este camino que termina siendo su destino, ¿no? Se termina encontrando con su vocación en ese camino. Y Tobías entonces, acompañado por el ángel, sale de camino. El texto cuenta que van Tobías, el ángel y el perro, lo sigue un perro, ¿no? Ya vamos a ver qué puede estar diciendo ese perro que los acompaña, ¿no? Durante el camino paran, Rafael conocía muy bien el camino, por supuesto, paran en un río a beber y se aparece un gran pez que salta y intenta morderlo a Tobías. El ángel rápidamente le dice que lo agarre con fuerza, ¿no? Este pez, Tobías lo agarra y lo saca del agua, y el ángel le dice, bueno, agárralo, guardalo, que este pez
va a ser el que te va a ayudar a ir solucionando esto, ¿no? Como que el ángel le va enseñando cómo tiene que hacer para poder sanar a su padre y poder encontrarse con Sara, ¿no? De a poco empieza a develar el misterio, el encuentro que va a tener con Sara. Tobías, el ángel le cuenta qué le había pasado a Sara, que era pariente suya, Sara era pariente de la familia, ¿no? Se lo va a encontrar en el camino y, Tobías en ese momento sabía que estaba poseída por un demonio, que ya había matado a 7 maridos antes. Entonces el ángel le dice: no se preocupe, yo te voy a decir cómo tenés que hacer para poder vencer a ese demonio. Y de esta manera Tobías confía en su guía y va hacia adelante en la búsqueda de lo que iba a ser su destino, ¿no? En el próximo encuentro vamos a continuar con este texto y vamos a ver cómo se devela esta crisis que se había planteado, cómo hace Tobías para poder solucionar esta crisis profunda que tenían estos dos personajes y terminar siendo el héroe de esta novela, ¿no? Esta novela que se nos cuenta en este libro.